Vamos a dar inicio a la conferencia La vida de Eugenio Garza Sada, ejemplos aplicables, a cargo de la doctora Gabriela Recio. Ella es licenciada en Economía por la Universidad de Brown, maestra en Administración Pública por la Universidad de Harvard y doctora en Historia por el Colegio de México. Se ha desempeñado como investigadora, catedrática y conferencista, publicando un buen número de artículos académicos sobre historia económica e historia empresarial. A lo largo de su trayectoria, ha ocupado cargos como directora adjunta de Acervos Históricos del Archivo General de la Nación, directora del Archivo Manuel Gómez Morín, directora de la Maestría en Ciencias Políticas Públicas del ITAM y coordinadora en Fomento Cultural Banamex. Actualmente es la escritora de la biografía de don Eugenio Garza Sada. Cedo el micrófono a Gabriela. Primero que nada, quisiera agradecer a la familia Garza Lagüera por encomendarme este importante trabajo. Y también quisiera yo agradecer a Francisco Suárez Guarden por haber confiado en que hiciera yo esta biografía. A más de 40 años de su fallecimiento, Eugenio Garza Sada continúa siendo el referente al cual muchos de los empresarios de la ciudad de Monterrey aspiran en convertirse. El ideario de don Eugenio, que con frases cortas y concretas sintetiza la forma en que condujo sus empresas a lo largo de su vida, sigue presente en cientos de oficinas, fábricas y negocios. Responsabilidad social, eficiencia, tecnología y educación son aspectos en los que don Eugenio siempre estuvo interesado y en los que continuamente invirtió y apoyó. Creo que don Eugenio nunca tuvo entre sus planes convertirse en el líder empresarial de esta región. Simplemente hizo lo que creyó era correcto. A lo largo de esta investigación, continuamente me he preguntado cómo un hombre tímido, introvertido, de muy pocas palabras y que evitaba hablar en público, se convirtió en el líder empresarial de Monterrey y me atrevo a decir que del norte de México. Dar respuesta a este interrogante no es sencillo, pero creo que una de las claves para descifrarlo implica sumergirse en la historia que a don Eugenio le tocó vivir y bajo ese telón de fondo analizar las acciones que decidió tomar ante los problemas y disyuntivas que se le presentaron. Quiero aprovechar esta charla para compartir con ustedes algunos momentos en la vida de don Eugenio que quizás nos den más claridad para entender cómo se forma y esculpe un líder. La siguiente, por favor. Es importante pensar que todo esto no hubiera sido posible sin la cerveza. Aquí están los fundadores de Cervecería Cuauhtémoc y un boceto de lo que sería la fábrica. La infancia de don Eugenio, que transcurrió a la par del Porfiriato, estuvo marcada por importantes avances económicos y tecnológicos en el país. Bancos, ferrocarriles, telégrafos, fonógrafos, alumbrado público hicieron su aparición por primera vez. El padre de Eugenio, don Isaac, fue un actor importante en esta primera ola modernizadora, al participar e invertir activamente en la fundación de Cervecería Cuauhtémoc y en otras grandes empresas de la ciudad como fundidora y vidriera. La siguiente, por favor. Aun cuando Monterrey se encontraba en pleno desarrollo, las opciones educativas en la ciudad eran escasas. Es por ello que el padre de Eugenio buscó desde épocas tempranas una preparación de alta calidad para sus hijos. Por lo tanto, don Isaac decidió enviar a Eugenio, con tan solo 9 años de edad, a estudiar al Colegio de San Juan Nepomuceno, dirigido por jesuitas, ubicado en Saltillo. El colegio tenía una muy buena reputación, ya que brindaba una educación humanista con un fuerte componente de ciencias y contaba con profesores provenientes de España, Bélgica, Italia, Holanda y México. Además, dado que muchos de los alumnos que allí estudiaban eran hijos de hacendados y hombres de negocios, se les enseñaba inglés y teneduría de libros. Eugenio fue un alumno del San Juan hasta los 14 años y siempre obtuvo excelentes calificaciones. Posteriormente, regresó a Monterrey y estudió en el Instituto Científico de la Sagrada Familia de los Hermanos Maristas, conocido como el Colegio Hidalgo. Después partió al Western Military Academy en Illinois,
en los Estados Unidos. Eugenio decidió que quería estudiar la carrera de ingeniero civil y fue admitido para estudiar en MIT. Así que empacó sus maletas y en el otoño de 1910, Eugenio se encontraba estudiando en una de las instituciones académicas de más prestigio en los Estados Unidos. La siguiente, por favor. Esta foto seguramente la tomó don Eugenio por el álbum en donde se encontraba. Mientras el joven Eugenio, y ahí ven cómo era Boston en 1910 cuando él llegó. Mientras el joven Eugenio vivía en Boston y estudiaba materias como química orgánica, geometría descriptiva, alemán, geología, dinámica, teoría de las estructuras, diseño de puentes, mecánica aplicada y astronomía, entre otras, el país que lo había visto crecer fue envuelto en una serie de levantamientos armados que derrocaron al gobierno de Porfirio Díaz y que afectó enormemente al norte de México y de la cual no se escaparía la ciudad de Monterrey. El ambiente propicio para invertir y desarrollar negocios que prevaleció durante un periodo de 30 años se extinguió a punta de fusil. Debido a la inestable situación del país, el padre de Eugenio tomó la difícil decisión de trasladar en marzo de 1913 a su familia a la ciudad de Houston, Texas. Desde Houston y posteriormente desde las ciudades de Austin, Laredo y Galveston, Texas, el padre de Eugenio trató que la cervecería siguiera funcionando. Un mes antes de que Eugenio se graduara, la siguiente, por favor, de ingeniero civil de MIT, las fuerzas constitucionalistas al mando del general Pablo Escobar tomaron la ciudad de Monterrey y se apoderaron de la cervecería Cuauhtémoc. Meses después, lo mismo harían los villistas. Fue así que, título en mano, Eugenio no pudo regresar a Monterrey y más bien se reunió con su familia en Houston. Esta foto que ven aquí, seguramente por cómo está tomada y por el álbum donde estaba, la tomó seguro Eugenio del cuarto donde vivía. En Boston, perdón. Eugenio fue testigo de las dificultades que su padre tuvo que afrontar ante los estragos que la guerra estaba causando en la empresa familiar y las difíciles decisiones que se tuvieron que tomar para mantener el patrimonio familiar a flote. Fueron meses en que la Cuauhtémoc estuvo a punto de parar por completo, ya que por primera vez desde la fundación de la empresa, los trabajadores, ante la negativa de un aumento de sueldos, declararon una huelga general que mantuvo cerrada la fábrica por 6 días en 1915. Aun cuando la situación política no había mejorado del todo en Monterrey y la violencia no cesaba, Isaac Garza tomó la arriesgada decisión de regresar con su familia en diciembre de 1915. Para Eugenio, la ciudad que había dejado había cambiado sustancialmente. Cuando partió, la capital del estado de Nuevo León se encontraba en pleno auge económico y a su regreso encontró una ciudad sumida en el miedo, la violencia y el desorden. El pujante núcleo industrial en el que se había convertido Monterrey durante el Porfiriato se encontraba paralizado. No había servicios bancarios ni ferroviarios, escaseaban los alimentos básicos, la moneda estaba depreciada y los continuos cambios en el gobierno del estado frenó muchas veces la reorganización de la administración pública, ya que de 1915 a 1925 hubo más de 15 gobernadores en el estado. La siguiente, por favor. Empresa socialmente responsable. La empresa que recibió el joven ingeniero recién egresado de MIT en septiembre de 1917 comenzaba la difícil tarea de restablecer el funcionamiento de los departamentos de compras, ventas, producción y de personal. Desde su ingreso como auxiliar en el Departamento de Estadística, Eugenio presenció la estrategia que su padre y tíos adoptaron en torno a la relación con sus empleados. Antes de la entrada del joven Eugenio a la empresa, su padre, como presidente de la compañía, ya había implementado varias acciones en beneficio de sus trabajadores. En 1905 se fundó la Sociedad Mutualista Cuauhtémoc y en 1907 la empresa redujo el número de horas que los trabajadores debían laborar de 12 a 9. En 1911, Cervecería estableció la Escuela Politécnica Cuauhtémoc para la enseñanza de los obreros. A raíz de la violencia en el periodo revolucionario y ante la escasez de productos de primera necesidad, el cuerpo directivo de la cervecería, encabezado por el padre de Eugenio, tomó la decisión de directamente adquirir vagones enteros de maíz, frijol, arroz y azúcar para venderlo a precios accesibles a los empleados. En años posteriores sería bajo la supervisión de don Eugenio
a quien le tocaría añadir más productos a las despensas y se implementaría un sistema bajo el cual las esposas de los trabajadores eran las encargadas de hacer las listas de las mercancías que necesitaban. La empresa entregaba los productos en el domicilio del trabajador, evitando intermediarios y beneficiando directamente a la familia. Además de ofrecer las despensas familiares, en 1917 los directivos de la empresa tomaron la decisión de fomentar la inclusión de las familias en el día de descanso de los obreros. Con la intención de disminuir el ausentismo de los operarios los días lunes, la cervecería destinó un local, el pago de la música y la donación de 2 cervezas por adulto para que los obreros, junto con sus familias, gozaran de un agradable descanso. En 1918, 24 trabajadores organizaron la Sociedad Cooperativa de Ahorros e Inversiones para Operarios y Empleados de la Cervecería Cuauhtémoc, que posteriormente se denominó la Sociedad Cuauhtémoc y Famosa, y cuya dirección estaba formada por 6 miembros, 3 elegidos en votación por los trabajadores y 3 designados por la empresa. Fue a través de la sociedad que a los trabajadores de la empresa se les ofreció servicio médico, provisión de víveres a precios accesibles y con aval de la empresa los obreros tuvieron acceso a créditos en mueblerías y almacenes de ropa. Con el paso de los años, esta sociedad, que se inauguró bajo la presidencia de Isaac Garza y que posteriormente Eugenio la adoptó y expandió, innovó en México al ofrecer a los empleados servicios legales, educativos, médicos, deportivos, de ahorro, vivienda y despensa de alimentos a los empleados. En 1919, la empresa dio a sus empleados un bono navideño, lo que sería el anticipo del aguinaldo, y en 1922 comenzó a otorgar vacaciones pagadas con goce de sueldo, algo inaudito en México. Es decir, que la cervecería Cuauhtémoc, utilizando las palabras de moda del día de hoy, era ya una empresa socialmente responsable desde la década de los 20 del siglo pasado. Don Eugenio, a lo largo de su vida, siempre pensó que sus empleados y trabajadores eran parte medular de su empresa. Por ejemplo, en la década de los 60 se hizo una gran reorganización de la cervecería y mucha gente con años de servicio y de integridad absoluta ya no tenían cabida en la empresa. Don Eugenio pidió a su hijo Alejandro, entonces director de la cervecería, que era muy importante no ofender a nadie y tomarlos en cuenta. La siguiente, por favor. Las ventas. Desde muy joven, Eugenio fue testigo de las estrategias que utilizó su padre ante la infinidad de problemas que se le fueron presentando. Por ejemplo, en 1917, cuando los Estados Unidos entraron de lleno al conflicto armado europeo, Eugenio presenció en su trabajo los problemas que esto ocasionó en la empresa. La fábrica tuvo que reducir de manera considerable la producción de cerveza debido a la falta de malta americana para la exportación. Además, el gobierno estadounidense restringió severamente la exportación de amoníaco, insumo indispensable para el sistema de refrigeración que empleaba la fábrica. Como en otras ocasiones, el padre de Eugenio buscó alternativas y decidió invertir en una planta de gas carbónico que produjera el hielo y refrigeración necesarios para sus bodegas. Además pensó, y cito de las actas del Consejo General de Accionistas de la Cervecería, de este desembolso nos resultará un doble beneficio, pues podremos vender el gas ácido carbónico para la fabricación de aguas gaseosas y otros usos que tendrá el país, lo cual dará utilidad a la compañía. Cierro la cita. Don Isaac, como en otras ocasiones y posteriormente don Eugenio, su hijo, se anticiparon a lo que posteriormente sería un gran negocio para el grupo industrial. Como auxiliar en el Departamento de Estadística, que en aquellos años se encargaba de las ventas y la publicidad, a don Eugenio le tocó enfrentar las fatales condiciones en que los revolucionarios dejaron el sistema bancario y ferroviario del país. Para darles un ejemplo, en 1924, transportar una tonelada de cerveza de Monterrey a Tampico era 165% más caro que enviar la misma cantidad desde Hamburgo a Veracruz. Es por esta razón que la empresa adquirió sus propios carros y locomotoras de ferrocarril para transportar los insumos necesarios para la fabricación de cerveza y para estar en condiciones de implementar nuevas estrategias de ventas. En la década de los 20, don Eugenio enfrentó 3 problemas que pusieron serias trabas a las ventas de la cervecería: el constante aumento de impuestos por parte de los gobiernos locales y federal,
Las campañas antialcohólicas que pugnaban por la prohibición de la producción y consumo de alcohol en diversas regiones del país y la creciente competencia de otras cervecerías. Isaac Garza y posteriormente su hijo Eugenio continuamente estuvieron en negociaciones con los gobiernos locales para que se redujeran las tasas impositivas a la Cuauhtémoc. A nivel nacional, bajo la batuta de Enrique Sada Muguerza, tío de Eugenio, se fundó en febrero de 1922 la Asociación Nacional de Fabricantes de Cerveza, agrupando a 14 cervecerías con el objeto de hacer un frente común a los nuevos gobiernos postrevolucionarios. La asociación tuvo resultados rápidos, ya que a finales de 22 logró que se suprimiera el impuesto sobre botella cerrada y que el impuesto que se pagaba sobre valor de venta se redujera casi en 20%. Esta asociación, es importante decirlo, es de las primeras que forman los industriales para defenderse. Posteriormente se van formando otras de otros sectores. En años posteriores, Eugenio realizó una labor importante para la empresa al persuadir a los consumidores, gobierno local y federal, de que la cerveza era distinta a otras bebidas alcohólicas que existían en el mercado. Este trabajo fue muy importante en un periodo en que las ideas anti-alcohol y prohibicionistas provenientes de los Estados Unidos rápidamente se estaban esparciendo en México. Por ejemplo, en estados como Yucatán y Durango se prohibió la venta de alcohol en 1916 y las administraciones de los presidentes Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles veían con buenos ojos legislaciones que redujeran seriamente la producción y consumo de alcohol. Para revertir esta idea, don Eugenio elaboró diversas estrategias y campañas publicitarias para convencer a los consumidores y a las administraciones gubernamentales que la cerveza no era dañina para la salud. Por el contrario, era una bebida que se elaboraba en fábricas con la tecnología más avanzada y con altos estándares de calidad e higiene. Con ello, don Eugenio buscó dos propósitos: diferenciar a la cerveza de otras bebidas con mayores grados de alcohol y obtener mayor penetración de mercado ante la competencia de empresas rivales. Dentro de la cervecería, don Eugenio se dio a la tarea de fortalecer su equipo de ventas. Fue así que en 1928 fundó la revista El Abanderado, un boletín quincenal publicado para los viajeros y agentes de plaza de la cervecería, con el propósito, y cito de la revista en la que don Eugenio presentó el primer número: conocernos más íntimamente y cooperar entre nosotros aprovechando las mejores ideas de cada uno. Desde aquellos años a don Eugenio ya le quedaban claras dos cosas: la importancia de los medios de comunicación en el desarrollo de sus actividades como empresario y, como él mismo lo señalaba, y cito del mismo boletín, establecer y desarrollar un continuo intercambio de ideas entre el personal que representa la vanguardia de la cervecería Cuauhtémoc. Cierro la cita. En años posteriores, don Eugenio invirtió en el radio y la televisión y siempre tuvo la cualidad de saber escoger a la persona ideal para cada puesto y dejó que su personal expusiera libremente sus ideas. Los esfuerzos de don Eugenio dieron fruto, ya que en el periodo 1924-1934, aún con los embates de la Gran Depresión, la Cuauhtémoc mantuvo constante su participación de mercado con un promedio de 46% de las ventas totales de cerveza en el país. Y eso que la Modelo había sido inaugurada en el 25. La siguiente, por favor. Autonomía y libertad. La década de los 30 fueron años complicados en la vida de don Eugenio. A principios de la década, los problemas económicos asociados con la Gran Depresión fueron de tal magnitud que la cervecería estuvo a punto de declararse en bancarrota. El padre y guía empresarial de don Eugenio murió en 1933 y a partir de 1934 tuvo que enfrentar al gobierno de Lázaro Cárdenas, quien con diversas políticas de corte socialista atacó fuertemente al sector empresarial y puso en entredicho su sobrevivencia. Con la llegada del presidente Cárdenas, el estímulo a la creación de sindicatos de su política obrera derivó en un aumento considerable de huelgas, conflictos sindicales y en un mayor desencuentro con los empresarios regiomontanos. La huelga de la vidriera le dejó claro a don Eugenio que la tendencia hacia el socialismo de Cárdenas ponía en riesgo la propiedad de sus empresas. Además, a nivel local también se estaba perdiendo el apoyo del gobierno estatal hacia la producción industrial y, por el contrario, comenzaron a establecerse medidas para su control y para beneficio de los trabajadores. En protesta,
Don Eugenio participó activamente en la organización de un paro fabril de 5 días con el apoyo de varias instituciones y de los 32 sindicatos independientes de la región. Asimismo, apoyó la organización de una manifestación anticomunista el 5 de febrero de 1936, en la que participaron cerca de 40,000 personas provenientes de sociedades religiosas y mutualistas, sindicatos independientes, agrupaciones femeniles y estudiantiles, así como la comunidad en general. Esta marcha fue un enorme y efectivo despliegue de la élite regiomontana que mostró a los cardenistas que se trataba de una oposición emprendedora y bien organizada. También es importante señalar que participó en Acción Cívica Regiomontana y don Eugenio, como muchos empresarios en aquellos días, estuvo encarcelado en el campo militar. Ahí hay las anécdotas de don Pío Lagüera llevándoles leche para tratar de alimentar a la gente que estaba ahí detenida. El enfrentamiento con Cárdenas le mostró a don Eugenio que un gobierno con simpatías comunistas podría acabar con sus empresas de un plumazo y le dio las herramientas para en décadas posteriores enfrentar los embates del gobierno de Luis Echeverría Álvarez. La siguiente, por favor. Innovaciones financieras y de organización. A principio de 1932, Cervecería Cuauhtémoc estuvo a punto de cerrar sus puertas. Debido a la crisis económica en que se encontraba el país y el mundo en general, las ventas de la empresa habían caído de forma estrepitosa y las deudas de corto plazo, que sumaban aproximadamente 8.4 millones de dólares actuales, resultaban imposibles de pagar. Don Eugenio, junto con su hermano Roberto, buscaron la mejor asesoría financiera y para tal efecto consultaron a don Manuel Gómez Morín. Esta cooperación dio como resultado que en 1933 una empresa mexicana, la Cervecería Cuauhtémoc, lanzara por primera vez al mercado financiero mexicano una emisión de bonos hipotecarios. La empresa colocó 13 millones de dólares actuales, lo que equivaldría ahora, pagó sus adeudos de corto plazo y refinanció la deuda a un periodo de 10 años. Debido a las carencias de insumos que sufrió la cervecería durante la Revolución, para finales de la década de los 20, la Cuauhtémoc ya producía su propia malta, cajas, corcholatas y etiquetas. Esta estrategia le permitió a la cervecería regiomontana abaratar costos y obtener una ventaja sobre sus rivales. Estos departamentos fueron en un principio alojados dentro de la cervecería, pero al expandirse la producción y venta de cerveza, este tipo de organización ya no fue suficiente para el crecimiento de la empresa. Fue así que se buscaron nuevos esquemas de organización, ya que los pequeños departamentos se estaban transformando en empresas con mercados propios. Una vez más, don Eugenio y don Roberto, con asesoría de don Manuel Gómez Morín, diseñaron y aprobaron en 1933 una holding llamada Valores Industriales S.A., conocida como VISA, como nueva forma de organización para la cervecería Cuauhtémoc. En un país en donde no existían empresas controladoras como VISA, este nuevo tipo de organización permitió que los diferentes negocios que estaban ligados a la cervecería Cuauhtémoc se independizaran. Bajo este nuevo esquema, las empresas del grupo pudieron emitir bonos y acciones, solicitaron préstamos, ya que se constituyeron legalmente como sociedades anónimas independientes, y obtuvieron créditos más baratos dado que contaban con el respaldo de Visa. Aun cuando este diseño les ofreció más independencia a las compañías, también le permitió a don Eugenio y don Roberto tener un control más efectivo. No obstante el control de la familia, el diseño del holding fue esencial para participar en la bolsa de valores al colocar acciones preferentes en el mercado de las diversas compañías. De este modo, don Eugenio y don Roberto resolvieron positivamente 3 cuestiones importantes en un periodo de creciente intervención estatal: un control completo sobre las empresas del grupo, creciente participación de las empresas en el mercado accionario y un velo que ocultase la extensión del grupo ante las acusaciones del presidente Lázaro Cárdenas. La siguiente, por favor. Educación. La educación superior en México a principios del siglo XX era un lujo al cual pocos podían acceder. De hecho, en 1910, el 71% de la población vivía predominantemente en localidades con menos de 4,000 habitantes y el 72% de la población mayor de 10 años no sabía leer ni escribir. Cuando don Eugenio decidió estudiar ingeniería civil, no existía ninguna institución en su natal Monterrey que ofreciera la carrera.
Las opciones se circunscribían a la Escuela de Jurisprudencia, la Escuela Normal para Profesores y cursos de comercio y ensayos. En la década de los 30, la situación no había mejorado. La Universidad Autónoma del Estado había sido disuelta en 1934 por motivos de discrepancia política y en 1939 todavía se seguía discutiendo su refundación. A principios de la década de los 40 y ante la nueva coyuntura de un cambio sexenal, los empresarios regiomontanos tuvieron acercamientos con la Secretaría de Educación para tratar de compaginar voluntades y que la universidad volviera a abrir sus puertas. Pero cuando algunos todavía confiaban en la intervención de la dependencia gubernamental en los asuntos educativos de Monterrey, don Eugenio ya vislumbraba un nuevo desaire de aquellos funcionarios ocupados también con asuntos sindicales y organizaciones estudiantiles que se movían con fuerza en aquellos años. Fue entonces que don Eugenio inició la aventura de constituir el Tecnológico y decidió que la institución sería particular y sin ninguna intervención gubernamental. El apoyo lo buscaría directamente entre los empresarios de la región. Había quedado claro que si querían echar a andar el proyecto lo más pronto posible, lo mejor era actuar lo más lejos que se pudiera en cuanto a trámites burocráticos lo permitieran de la oficialidad. El primer paso que dio don Eugenio fue encontrar a la persona ideal que dirigiera la institución. La cuestión no resultó sencilla, dado que las expectativas de don Eugenio eran muy altas. Se necesitaba a un técnico, de eso no había duda. Y además, si era ingeniero, mucho mejor, con prestigio en el medio académico y además debía de ser de moralidad intachable. Un individuo que compartiera los valores y las creencias del grupo regiomontano también era muy importante. León Ábalos Bes fue la persona que don Eugenio escogió para dirigir a la nueva institución. Ábalos Bes, originario de Atlisco, Puebla, en donde nació en enero de 1906, era ingeniero mecánico, egresado del MIT, el alma mater también de don Eugenio Garzazada. En 1943 llevaba alrededor de 10 años trabajando como docente de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, el ESIME, que después se incorporaría al Instituto Politécnico Nacional. El ingeniero Ábalos Bes se encargó de elaborar los programas de estudio de acuerdo a las necesidades señaladas por don Eugenio. Eligió las carreras que consideró las más convenientes para hacer realidad el proyecto alentado por el empresario y recurrió a su experiencia tanto en el MIT como en el ESIME para estructurar el sistema que caracterizaría al tecnológico en sus primeros años de existencia. Bachillerato y carreras técnicas orientadas a la dirección empresarial, a la administración de negocios y a todo lo relacionado con los procesos técnicos y burocráticos que se requerían para desarrollar este tipo de organizaciones, es decir, desde secretarios hasta directores. Don Eugenio se dio la tarea de conseguir fondos para la nueva institución. En su automóvil recorría las empresas de amigos y conocidos con la finalidad de solicitar donativos y ofrecer información académica para quienes se interesaran en el proyecto. A veces lo acompañaba el ingeniero Ábalos para apoyarlo con las dudas que se pudieran presentar en torno a los programas, carreras o actividades que ofrecía el tecnológico. Con estas aparentemente pequeñas acciones, don Eugenio consiguió que los miembros de las empresas que visitaba, las que daban su aportación o donde hacía sus reuniones, fueran adoptando el proyecto como propio, como una meta compartida, lo que motivó un acercamiento entre los empresarios, su cohesión y funcionó como un recordatorio de la importancia de su participación en la comunidad como un grupo específico de la sociedad regiomontana. Al sentirse parte de un proyecto común hecho por y para regiomontanos y algunos otros miembros de la región, se acrecentó el sentimiento de comunidad y solidaridad entre ellos. Así, afianzaron una identidad que hizo frente a la capital de la República y sus gobernantes, que parecía no tomarlos en cuenta o excluirlos de sus planes. Por otro lado, la participación de las empresas del grupo familiar en un proyecto educativo sentó un precedente ante las demás firmas que lo tomaron como un ejemplo a seguir. Cuando se enteraban de que la cervecería Cuauhtémoc, la vidriera Monterrey y otras empresas apoyaban la creación de un nuevo centro de estudios, se fomentó la confianza en el proyecto, pues contaban con el respaldo de compañías sólidas y confiables, con una trayectoria que avalaba su toma de decisiones y, por lo tanto,
proporcionaba la seguridad de que el dinero que invirtieran estaba en buenas manos y se utilizaría para los fines que se afirmaban. Don Eugenio, como siempre, procuraba ser muy discreto y no aparecer como el líder del proyecto. Esto siempre lo hacía. Pero siempre trataba de mantener el contacto a través de distintas personas próximas a la organización del instituto. Se mantenía enterado de todo, intervenía con algún memorándum como de 1 o 2 líneas o a través de llamadas telefónicas. La búsqueda de fondos no fue sencilla, pues algunos industriales y hombres de negocios eran renuentes a planes culturales o educativos. Sin embargo, don Eugenio logró mover las voluntades de los renuentes y motivar la participación de aquellos que dudaban del proyecto con un discurso que además evidenciaba otra de las grandes preocupaciones de don Eugenio en esa época, la búsqueda de la autosuficiencia del tecnológico. Su experiencia en el mundo empresarial, la confianza creada entre los hombres de negocios, banqueros, profesionistas, sus amistades, socios y familiares, hicieron posible que el 14 de julio de 1943 se constituyera la Asociación Civil Enseñanza e Investigación Superior. Así fue que el 6 de septiembre de 1943, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey abrió sus puertas a un total de 227 alumnos en un edificio rentado y amplio en el número 854 de la calle de Abasolo. Ahí pueden ver los salones, digo, está un poquito chiquito, pero hay poquitos alumnos y esa es la casa que rentaron para iniciar sus actividades. Toda obra emprendida y liderada por Eugenio aportaba ideas nuevas y frescas a lo ya existente, y el tecnológico no fue la excepción. Además de la oferta académica, los seminarios y conferencias que se ofrecían, las clases de idiomas y de cultura física o el contacto continuo con padres de familias o tutores, el tecnológico agregó otras novedades a su propuesta que en el medio académico de aquella época eran impensables. Primero, la creación de una editorial que se encargó de producir los textos adecuados para la enseñanza en el instituto, formados por especialistas adscritos a la institución. Además del material académico necesario, también editó boletines y folletos informativos sobre los trabajos de investigación científica realizados en el instituto. Segundo, fue la apertura, al mismo tiempo que la institución educativa, del internado Profesor Pedro de la Garza, cuyo propósito fue alojar a los jóvenes que se trasladaron a Monterrey a estudiar, no solo en el tecnológico, sino en otras instituciones. Cobraban 140 pesos al mes cuando iniciaron. Tercero, se consideró que era fundamental la existencia de una escuela preparatoria, pues esta les daría a los futuros profesionistas una base sólida de conocimientos, no solo del área que les interesaba desde el punto de vista laboral, sino generales para que pudieran tener una educación completa. Cuarto, con respecto a las licenciaturas, el instituto se dividió en 2 escuelas, la de Ingeniería Industrial y la de Estudios Contables. La primera ofreció las carreras de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Química y Administración. Por su parte, en la de Estudios Contables se podrían estudiar las carreras de Contador, Administrador de Negocios, Funcionario Público y Secretario. Con orgullo, los empresarios y académicos que fundaron el instituto anunciaron la apertura de 2 carreras nuevas en México, una en cada una de las escuelas, la de Administración en el área de Ingenierías y la de Administración de Negocios en la de Estudios Contables. Finalmente, y algo que también sería especial del sistema educativo del tecnológico, sería la cuestión de las cuotas. No solo porque el asunto rivalizaría con los lineamientos generales de la educación oficial, sino porque cobrar este tipo de servicio le daba su justa importancia a la labor docente. El pago cabal a los profesores por su trabajo les permitía dedicarse de tiempo completo a los estudiantes y, por lo tanto, ambos resultaban beneficiados. Las tarifas también incluían el uso de las instalaciones, las prácticas y materiales en talleres y laboratorios, el establecimiento de una buena biblioteca y de campos deportivos. Así, además de las aportaciones dadas por los socios, el mantenimiento y permanencia de una escuela de este tipo también dependía de los padres de familia y alumnos, cuya cooperación fue fundamental, sobre todo en estos primeros años. Poco después se implementaría un programa de becas para que estudiantes con un buen nivel de estudios, pero sin los recursos suficientes, pudieran acceder al sistema educativo del tecnológico. De igual modo, se crearían los sorteos del
Tecnológico de Monterrey, famosos hasta el día de hoy por el tipo de premios repartidos y porque las ganancias obtenidas se destinaban íntegramente al programa de becas y mejoras de la institución. La fundación del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, una de las obras magnas de Eugenio Garzazada, nos da avisos de su ideario, de su modo de hacer de empresa y de su actuar cotidiano. También nos muestra ciertos rasgos novedosos que imprimieron un toque significativo, no solo en la institución educativa, sino a nivel regional y de interacción entre los grupos empresariales regiomontanos, pues se crearon y reforzaron lazos de solidaridad y de fraternidad, lo cual les proporcionó un factor más de cohesión e identidad que ayudó a su empoderamiento y estabilidad en años posteriores. Me gustaría concluir diciendo que don Eugenio, un hombre sencillo, austero, tímido y de pocas palabras, formaría uno de los grupos empresariales más grandes y poderosos de México, cuyos cimientos serían el trabajo, el ahorro, la eficiencia, la puntualidad, la frugalidad, la innovación, sin olvidar la muy importante responsabilidad social que tiene todo empresario con sus empleados y con la comunidad en que está inmerso. Muchas gracias. Quiero aprovechar para enseñarles unas fotos adicionales. Si puedes pasar la que sigue. Es difícil encontrar fotos en donde Eugenio sea el protagonista. No le gustaba estar nunca en el centro, siempre está al costado, en la orilla o atrás de alguien. Por ejemplo, a ver, no, en la anterior, este de acá es don Eugenio y este de acá cortado es don Eugenio. ¿Sí? Y ahí están en una visita que hace el presidente al TEC. Siempre sale, es muy difícil encontrarlo en una foto donde se le pueda ver. La que sigue, por favor. Esta es una visita, no sé si lo ven hasta allá, pero este es Ted Kennedy. Ted Kennedy, sí. Y acá, don Eugenio no está al costado de Ted Kennedy, o sea, no, él está hasta acá. ¿Sí? O sea, aun cuando vienen gentes de esa estatura y de ese nivel internacional, don Eugenio no está al lado de ellos. Y si ustedes revisan todas las fotos que aquí en este archivo hay, generalmente es muy difícil encontrarlo. O sea, a él no le gustaba ser el protagonista de nada. La que sigue, por favor. Esto es bien importante. Siempre dicen que atrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y en este archivo es muy difícil encontrar, y en todos los documentos que he revisado, la labor que hizo doña Consuelo o doña Nena. Pero sin doña Nena no hubiera habido un don Eugenio. Entonces creo que también, aunque no hay documentos o hay muy pocas cosas que hablen de doña Nena, es importante también rescatar a doña Nena en el apoyo y en el amor que le brindó y los hijos que tuvo doña Nena y don Eugenio en la labor que tuvo en su labor empresarial.